Rita. Muy bien, comenzamos a recorrer entonces lo que ocurrió ya dentro del campo de juego después de las imágenes de la previa en la tarde del domingo en el Parque 23 de junio, donde este Atlético San Jorge, vestido después de muchos partidos de este torneo Federal B, vestido de Atlético San Jorge, vestido con su casaca tradicional, ha usado varias alternativas el equipo uruguayo, enfrentaba a este Sarmiento de Leones también con su indumentaria tradicional blanca y negra. Y va a arrancar el partido prometiendo mucho, porque al minuto y medio en esta jugada va a concretarse el primer gol del encuentro. Hace el lateral, Romero combina con Angelinetti, que se la devuelve al 4 de Atlético, saca el centro y como una tromba ingresa por el segundo palo el nuevo goleador de Atlético San Jorge, me refiero a Mauro, pero no a Albertengo, sino a Mauro Cuberli, que se acomoda y de aire mete un zapatazo bárbaro que lo deja sin posibilidades al arquero de Sarmiento para concretar el primer gol del partido. Insisto, iba 1 minuto y medio de juego. La devuelve Angelinetti, el centro de Romero, y aparece por el segundo palo con tiempo para acomodarse Mauro Cuberli y meterla en el ángulo para abrir el marcador, para abrir el partido rápidamente en favor de Atlético San Jorge. Quienes estábamos viendo el encuentro nos ilusionábamos un poco con ver un trámite un poco más abierto, porque Atlético había sacado la ventaja, de esa manera Sarmiento se iba a ver obligado a salir un poco más, pero no pasó de insinuaciones, lo que en general fue un partido entre aceptable y bueno, le diría, y sobre todo levanta la calificación porque tuvo 4 goles, tuvo resultado cambiante y eso le hace ganar en emotividad al partido, aunque no fue bien jugado, no estuvo tan bien jugado, un partido muy cortado con un arbitraje que no colaboró para nada en el desarrollo del juego, pero del cual ya nos vamos a referir en un ratito. Quiero recorrer enseguida los protagonistas del encuentro para no demorarnos demasiado. La terna arbitral de Rafaela. Roberto Franco fue el juez principal, Javier Simoncini y Franco Ceballos fueron los asistentes, insisto, todos de la Liga Rafaelina. Atlético San Jorge, Gustavo Raggio dispuso un único cambio obligado para el equipo titular. La salida de Lucas Ramos, que acumuló su 5ª tarjeta amarilla, que llegó al límite de amonestaciones y que fue reemplazado ayer por Maximiliano Romero, generando el paso a la saga central de Santiago Fiore. Por lo tanto, mientras vemos un cabezazo de Sebastián Monesterolo, el ex Atlético San Jorge, a las manos de Leyes, un cabezazo desde larga distancia, pero con la potencia que le conocemos al remate de cabeza de Monesterolo, que controlaba el arquero Leyes. Les decía, Leyes en el arco, en el fondo Romero por la derecha, Santiago Fiore y Carlos Jaime los centrales, el capitán Jesús Espinosa por el sector izquierdo. Aquí el árbitro Franco lo expulsa a un muy activo Gustavo Raggio en el arranque del partido, en varias oportunidades saliéndose de ese corralito que está demarcado, haciendo reclamos a los asistentes, haciendo reclamos también y dándole indicaciones a sus jugadores. Bueno, le terminó costando la expulsión del campo de juego a pocos minutos de comenzado el partido. Estimo que iban alrededor de 15 los minutos que se habían jugado cuando Raggio ya debía irse al vestuario por la expulsión de parte del árbitro. Les decía, en la línea de fondo de Atlético con Romero por la derecha, Fiore y Jaime como centrales y Espinosa por la izquierda. En el mediocampo, el esquema ya conocido, Nicolás Angelinetti por la derecha, Mauro Cuberli por la izquierda, el doble 5 con Pablo Tántera e Iván Gómez un poco más retrasado, un Héctor Eduardo Sosa, un Chori Sosa, que como en esta jugada
arrancó prácticamente todo el partido bastante tirado atrás, prácticamente como un mediocampista más, y el jugador más adelantado que tuvo Atlético fue Mauro Albertengo, que con la casaca número 10, insisto, fue el jugador que más adelantado estuvo en el conjunto de Raggio. Probaba Sosa, se iba por arriba, probaba Tántera en esta jugada y se iba apenas desviado. Era la situación que generaba Atlético San Jorge promediando ese primer tiempo para generar situaciones de riesgo. Las dos se daban entre el minuto 23 y el minuto 24 de esa primera etapa, hasta que en el minuto 31 va a llegar la posibilidad del empate para Sarmiento. Antes, esta jugada en la cual Yandet choca con Leyes y el arquero de Atlético San Jorge queda en el piso. Recorremos la formación de Sarmiento con Gustavo Giorgis en el arco, una línea de 4 con Alejandro Flores Serra por la derecha, con Ariel Alarcón por la izquierda, con el capitán Matías Yamalba y con Néstor Cedrón como centrales, una línea de 4 con volcado hacia la derecha Emiliano Balbuena, volcado hacia la izquierda Francisco Biasuti, un volante central como David Altuna y un poco más adelantado Diego Méndez, el 10 de Sarmiento, y los delanteros importantes, los dos, Cristian Yandet, ex Central Córdoba, y el conocido Sebastián Monesterolo. Minuto 31, la posibilidad del empate para Sarmiento en esta jugada que vamos a ver aquí. Por mano de Carlos Jaime, el árbitro va a marcar penal. Esta es la jugada, el remate, las manos hacia adelante de Carlos Jaime y Franco, bien ubicado, marcando la pena máxima. No hay mucho por discutirle después de repasar la jugada al árbitro. Si bien puede dudarse de la intención de golpear con la mano o no la pelota, Carlos Jaime fue con la mano muy arriba, incluso acaso simulando la intención de querer tapar el remate con la mano. Por eso, insisto, creo que no hay mucho por discutirle a la decisión de Roberto Franco, a esta específica, porque hubo varias otras en las que sí se le puede discutir al árbitro rafaelino. Lo cierto es que por fuera de todas estas discusiones de si fue penal o no, Sebastián Monesterolo lo aprovechó, lo dejó parado a Mariano Leyes y le vuelve a convertir a Atlético San Jorge. Ustedes recuerdan que en el primer partido jugado en Leones también le había marcado un gol el ex jugador de Atlético San Jorge. En aquella oportunidad Sarmiento había terminado ganando el partido 1-0 con aquel tanto de Sebastián Monesterolo. Ahora el remate del penal le servía a Sarmiento para igualar el partido pasando la media hora del primer tiempo. En general, esa primera etapa fue discreta. Atlético San Jorge fue un poco más porque manejó más el balón, porque tuvo más ambición y porque creó algunas situaciones, aunque no demasiadas, y aunque no fue el partido mejor jugado por Atlético San Jorge. Pasado ese empate, pasada la media hora del primer tiempo, desde la cabecera de Atlético cayeron algunos proyectiles que llevó al árbitro primero a tratar de detener el partido y después finalmente a ordenarle al arquero Giorgis que salga de ese sector ante los riesgos de que pueda ser golpeado por uno de los proyectiles. Una actitud reprochable porque lo único que generó fue el parate del partido. El árbitro fue a hablar con los policías, con los efectivos policiales para preguntarle si estaba controlada la situación. Bueno, el efectivo policial, el encargado del operativo, le dijo que efectivamente sí, por eso Franco volvió al sector. Ustedes lo ven al arquero Giorgis allí alejado. Después no pasó en más nada. Fueron algunos proyectiles que por suerte después no se repitieron y todo pudo volver a jugarse con normalidad el partido, que estuvo parado un par de minutos, no más que eso. Atlético, les decía, en ese primer tiempo fue un poco mejor, sobre todo en el arranque. Se mostró mejor con ese gol prácticamente desde el vestuario. Con el paso de los minutos, Sarmiento pareció equilibrar el trámite y llegó al empate con ese penal que veíamos recién. En el cierre, otra vez Atlético San Jorge, en el cierre de ese primer tiempo, otra vez Atlético San Jorge se mostró
más ambicioso, buscando el arco rival en este centro de Cuberli, que no llegan a conectar ni Sosa en el primer palo, ni Angelinetti en el segundo, que después termina con una pelota rebotada que se va por la línea de fondo. Atlético intentaba, insinuaba llevar algo más de peligro hasta el arco defendido por Giorgis, el 1 del conjunto cordobés, el 1 del conjunto de Sarmiento de Leones. Cuberli va a tener otra pelota parada, en este caso, que va a llover al área, va a ser demasiado pasado, no alcanza a conectar ninguno de sus compañeros y tampoco va hacia el arco, aunque Mauro Cuberli tuvo particular precisión en el partido, porque además del gol que ya le vimos convertir, va a señalar otro en el arranque del segundo tiempo. El primer tiempo se iba de esa manera, con el resultado 1-1, y el arranque del segundo tiempo va a ser verdaderamente intenso, porque en solo 4 minutos van a haber nada más y nada menos que 2 goles, ilusionándonos otra vez a todos los que veíamos el partido con la posibilidad de que el juego se abra y que pueda ser un poco más atractivo de lo que había sido en esa primera etapa. Allí reclamos de todos lados para un Roberto Franco que, insisto, en general en el arbitraje dejó bastante que desear. El primer cambio del complemento va a ser el ingreso de Facundo Tello. Facundo Tello a la postre va a tener una participación fundamental en el empate de Sarmiento, que ya vamos a ver en un ratito. Tello reemplazó a Altuna allí en el medio campo, con la función sobre todo de impedir el juego de Atlético San Jorge. Minuto 3 del segundo tiempo, mano de Cedrón cuando enganchaba al Bertengo, clara mano del 6, y esta ejecución de Mauro Cuberli. Gran gol del número 11 de Atlético San Jorge. En el minuto 3 y monedas del segundo tiempo, los arranques de los tiempos para Cuberli fueron realmente extraordinarios. ¿Se acuerdan que en el arranque del primero había convertido aquel buen gol ingresando por el segundo palo, y ahora con la ejecución del tiro libre permite este festejo para no solo para él en lo personal, sino para Atlético San Jorge, consiguiendo el segundo tanto? Fíjense lo que es la particularidad. Cuberli no había hecho goles en esta temporada hasta la fecha pasada, en realidad hasta el partido pasado de Atlético. En aquel partido, también a través de una pelota parada que iba a rebotar en la barrera de Estudiantes, conseguía el primer gol en esta temporada, y en el partido de ayer marcó otros 2, por lo tanto ya lleva 3 y está a solo 1 del máximo artillero que tiene Atlético, que es Mauro Albertengo, que hace varios partidos que no consigue marcar. Bueno, ahora el que aparece como goleador es otro Mauro, en este caso Mauro Cuberli. Pero, más allá del festejo y de esa situación de triunfo parcial para el equipo uruguayo, se va a dar esto solamente un minuto después. No se habían acallado las voces del triunfo, del gol de Atlético San Jorge, y el que aparece es el mencionado Facundo Tello. Un acierto para el entrenador Bustamante, que mete en cancha al jugador que hace el gol solo 4 minutos más tarde. Fíjense cómo le pega Tello. Parece rematar muy esforzado, muy incómodo, pero con una precisión notable. Llovida la pelota, hace una comba importante y se mete en el segundo palo, dejándolo sin ninguna posibilidad al arquero Mariano Leyes de alcanzar a desviar ese balón. Y otra vez, como en aquel final de primer tiempo, como en el arranque del partido, estaban igualados, pero en este caso 2-2 Atlético San Jorge y Sarmiento de Leones. Ese arranque intenso, lamentablemente para el partido, fue solo un espejismo, porque no continuó con esas condiciones el partido. El trámite volvió a caer y en líneas generales, como les decía, más allá de las emociones que tuvo el partido por los goles y por el resultado cambiante, fue en general bastante chato.
Atlético San Jorge nunca pudo imponer su propuesta y el ritmo cansino que tomó el partido lo benefició a Sarmiento. En este contexto, en este aspecto puntual, el árbitro terminó colaborando con lo que proponía Sarmiento, porque lo hizo muy cortado al partido, permanentemente tratando de, la sensación que daba era alejar la pelota de los arcos, y bueno, por lo tanto la única posibilidad, el único recurso que quedaban eran los remates de media y de larga distancia, como en este caso lo que intenta Biasuti en el complemento, cuando se disputaban 14 minutos ya, un remate que exige a Mariano Leyes a esforzarse mucho para salvar una situación de riesgo. Del lado de Atlético, que intentaba tener algo más de fútbol en su equipo, a los 15 ingresaba Ignacio Piñata en lugar de Pablo Tántera, pero Piñata no le va a conseguir dar ese juego. Atlético siguió chocando contra una defensa conformada por muchos hombres, que en líneas generales lo que proponía era sumar gente en su propio campo y tratar de tirársela a Monesterolo o a Yandet para que con su desequilibrio individual los dos puedan llevar algo de riesgo hasta el arco de Leyes. Piñata se hizo cargo de las pelotas paradas, en este caso un centro que cabecea hacia el medio Espinosa y después remata de manera imperfecta a Angelinetti con un remate que se va muy cerquita del palo del arquero Giorgis. Vamos a ver de nuevo esta jugada, el tiro libre ejecutado por Piñata, la pelota que la manda hacia el medio de cabeza Espinosa, pero incómodo para el remate. Nicolás Angelinetti termina ejecutando en forma desviada y Sarmiento se volvía a salvar de una situación de riesgo cerca de los 20 de ese segundo tiempo. El centro pasado de Romero que cae en Cuberli, pelota hacia el medio, el cabezazo forzado de Sosa y el remate que se va desviado. Atlético tenía mayores intenciones, pero no podía generar demasiado riesgo en el arco de Sarmiento. Bruno Nasta, a los 24 del segundo tiempo, reemplazaba a Sosa, al que vimos correr en algún momento con alguna dificultad. Probablemente algún dolor, alguna molestia que no le permitió jugar del todo bien al 9 de Atlético. Me refiero del todo bien al 100%, ¿no? Porque el trabajo de Sosa fue, como les marcaba en el comienzo, bastante lejos del arco rival, no pudo estar en la zona de definición, en la zona de resolución y no tuvo tanta participación en las jugadas de ataque de Atlético San Jorge. Otro tiro libre que es rechazado por la defensa de Sarmiento al córner y la insistencia de Atlético, el intento, pero sin claridad, sin poder lastimar seriamente al equipo visitante. El cabezazo en este caso del jugador Jaime y la pelota que se va por arriba del travesaño, un Jaime que va a ser protagonista de lo que acaso es la mayor jugada discutida del partido, en realidad debo decir el mayor error del árbitro, que vamos a recorrer en un ratito nada más. A los 29 del segundo tiempo, Pablo Pellegrino, el delantero suplente de Sarmiento, reemplazaba a Yandet en el conjunto visitante. Y en el minuto 32 se va a dar la jugada en la cual se va a ir expulsado el número 6 de Atlético San Jorge. Aquí vamos a observar la jugada, es Pellegrino el que va con la pelota, el árbitro marca la falta y le saca la segunda tarjeta amarilla. La primera había sido en aquel penal en el cual coincidíamos con la decisión de Franco, pero en esta no vamos a coincidir, porque ustedes van a ver en la reiteración qué es lo que efectivamente ocurre. Quedan muchas dudas, no solo de que si es merecedora de tarjeta, sino de que si es falta o no la situación que se da en ese momento, que el árbitro considera falta y que le muestra la segunda amarilla y la roja al número 6 de Atlético San Jorge. La vamos a repasar después de los reclamos, obviamente, de prácticamente toda la defensa del conjunto uruguayo. Allí va Pellegrino.
va a enganchar hacia adentro, lo va a cruzar el jugador Jaime, pone el pie, pero lejos del jugador del jugador de ataque de Sarmiento. El árbitro, que estaba muy cerca, de todas maneras le muestra la segunda amarilla y la roja, por lo tanto lo manda a los vestuarios al defensor de Atlético San Jorge. Insisto, aunque desde la imagen al menos la sensación es que no hubo falta y que lo que generó Pellegrino es una simulación que evidentemente le dio buen resultado a partir de que nada más y nada menos que lo dejó a su equipo con un hombre más por la expulsión de un rival. La jugada que viene de ese tiro libre es este centro que no alcanza a conectar un jugador de Sarmiento, termina rebotando hacia atrás, varios rebotes y un remate débil que controla Mariano Leyes. A partir de la expulsión de Jaime, cambió el panorama del partido y Atlético San Jorge se vio obligado a cuidarse un poco más. Claro, le faltaba a uno de los defensores, algunos movimientos lo llevaron a Mauro Cuberli a sumarse a la línea de fondo y a Espinosa a cubrir el espacio que había dejado como central el jugador Jaime. Delante de ellos se paraban una especie de doble 5 con Gómez y con Nicolás Angelinetti. Delante de estos dos jugadores se paraba Piñata y el más adelantado seguía siendo Mauro Albertengo, pero claro, todos obligados a un esfuerzo mucho mayor a partir de que a Atlético le faltaba un jugador. A los 38 del segundo tiempo, Nicolás Molina reemplaza a Balbuena en Sarmiento en lo que sería el último cambio del partido. De allí hasta el final van a haber algunas situaciones, al menos una de riesgo para cada uno. Esta que vamos a ver ahora de Ignacio Piñata es la más clara que tuvo Atlético San Jorge en ese final de partido. Un tiro libre que se va a ir muy cerca del primer palo. Allí vemos la ejecución, besando el primer palo de Giorgis. Se va esa pelota enviada por Ignacio Piñata y se iba de a poco apagando el partido con un empate con sabor a poco, como lo decíamos en los títulos, para el equipo uruguayo, que tuvo como jugadores destacados, obviamente, a Mauro Cuberli, autor de los 2 goles, también buen partido de Gómez y buen partido de Jaime, más allá de la expulsión, más allá de los últimos minutos en los que no estuvo. Fiore no desentonó en su posición de marcador central, mientras que del lado de Sarmiento, Biasuti para mí fue el mejor jugador, el carrilero por la izquierda, aunque los dos delanteros que tiene Sarmiento, me refiero a Yandet y a Monesterolo, con su peso propio, con su peso específico, se convirtieron en armas importantes para el ataque de un equipo que cuando defiende mostró muy serios inconvenientes, sobre todo en el primer tiempo, cuando Atlético lo atacó un poco más. Sarmiento mostró serias debilidades en su sector defensivo y que, bueno, seguramente marcan un poco lo que es el momento de Sarmiento, que hace 6 partidos que no gana. Cortó con el empate de ayer una racha de 3 derrotas consecutivas, pero insisto, hace 6 partidos que no gana. De visitante hace 3 encuentros que no gana el conjunto de Leones, con 2 empates y 1 derrota. Para Atlético San Jorge, la racha sin derrotas se extiende a 10 partidos, de los cuales ganó 5 y empató 5, pero es el tercer empate consecutivo que tiene el equipo uruguayo, que empató 4 de los últimos 5 encuentros. Ganó 1 y empató 4 en sus últimas 5 presentaciones el equipo que dirige técnicamente Gustavo Raggio, que de local lleva 3 triunfos, 3 empates y 1 derrota.